Sí, hola gente, ¿cómo están? Espero que os encontréis bien. Ahí están viendo la pantallita, la pantalla. Informe crítico sobre la pedagogía disruptiva es lo que se viene en este videocast. Con una mirada crítica se puede analizar, de hecho, la pedagogía disruptiva desmarcándose de la visión acrítica que la presenta como una panacea. Para eso es esencial desentrañar las capas de la innovación a fin de comprender sus verdaderas implicaciones en el campo educativo, particularmente desde la perspectiva de la pedagogía crítica, los enfoques socioculturales y la sociología de la educación. El término disruptivo, importado por cierto del ámbito empresarial, ha calado en la educación con la promesa de transformar radicalmente los obsoletos sistemas educativos. No les molesta que fume, ¿cierto? ¿Les llega el humo por ahí? No. Bueno, mejor así. Sin embargo, debemos aclarar que o tener en cuenta o proponer ser conscientes de que un examen crítico revela que lejos de ser un paradigma liberador de los sujetos, la pedagogía disruptiva en muchas de sus manifestaciones reproduce y profundiza lógicas neoliberales y capitalistas, invisibilizando las complejas dinámicas de poder, desigualdad y exclusión que atraviesan el campo educativo. Para comprender esta crítica es fundamental despojarse de las simplificaciones. Cuando se habla de prácticas educativas tradicionales, una expresión que la pedagogía disruptiva se encarga de estigmatizar, se ignora la riqueza y diversidad de propuestas pedagógicas que han buscado la innovación y la transformación desde hace décadas, mucho antes de la era digital. Hablamos de movimientos como la Escuela Nueva, que seguramente conocerán cualquiera que haya pasado por la formación docente. Hablamos de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. Hablamos del constructivismo, de las pedagogías críticas que ya promovían la actividad del estudiante, la personalización de los contenidos y la conexión con la realidad, con el entorno, sin la necesidad de un discurso mercantilista de disrupción. La pedagogía disruptiva, al ignorar o subsumir estas ricas tradiciones bajo una etiqueta vaga de lo tradicional, se apropia de principios pedagógicos preexistentes y los envuelve en un lenguaje de novedad tecnológica y eficiencia. Hay que ser eficientes, hay que ser efectivos, efectistas, hay que ser exitosos, si no, no existimos. Ay, qué pena me da todo esto. Veamos algunos puntos. La trampa de la individualización y el mito de la meritocracia digital. Uno de los pilares de la pedagogía disruptiva es la personalización del aprendizaje.
facilitada supuestamente por la tecnología. Si bien la idea de adaptar el aprendizaje a las necesidades de los sujetos parece algo digno de destacar, desde una perspectiva crítica, esta personalización esconde una trampa realmente peligrosa: la individualización extrema del proceso educativo. Al centrar el foco casi exclusivamente en el camino individual del estudiante, se diluye la dimensión colectiva, social y política del aprendizaje. Podemos llegar así a una fragmentación de la comunidad educativa. La obsesión por las rutas del aprendizaje personalizadas y el uso individual de dispositivos puede llevar a la fragmentación de la clase como un espacio de construcción colectiva de conocimiento. El aprendizaje se convierte de esta manera en una experiencia aislada, mediada por algoritmos, donde la interacción horizontal y el diálogo pedagógico crítico se ven disminuidos. El reforzamiento de la meritocracia neoliberal. La pedagogía disruptiva, al prometer que cada estudiante puede ir a su propio ritmo y acceder a un sinfín de recursos, implícitamente refuerza la noción de que el éxito o fracaso educativo depende fundamentalmente del esfuerzo y la autodisciplina individual, lo cual soslaya las profundas desigualdades de origen. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede un estudiante sin acceso a Internet, sin un dispositivo adecuado, sin las condiciones, sin un ambiente de estudio propicio o sin el capital cultural y lingüístico de sus pares, realmente personalizar su aprendizaje al mismo nivel que el resto? La disrupción en este sentido, lejos de nivelar, cristaliza y enmascara las desigualdades estructurales, culpabilizando al individuo por su falta de éxito en un entorno pretendidamente disruptivo y equitativo. Si te va mal, la culpa es tuya. Si te va bien, sos un genio. El siguiente punto que me interesa destacar acá es la despolitización del currículum. La personalización a menudo se traduce en una selección de contenidos basada en intereses individuales o en métricas de éxito predefinidas, en lugar de una construcción colectiva y crítica del saber que cuestione el status quo y el orden social establecido. Esto puede llevar a una educación despolitizada, donde se priorizan habilidades técnicas o instrumentales sobre el pensamiento crítico, la conciencia social y la capacidad de transformar la realidad. Vamos a la siguiente diapositiva, doctor, por favor. La tecnología como hegemonía y exclusión digital. La pedagogía disruptiva exalta la tecnología como el motor principal de la transformación educativa. Sin embargo, este fetichismo tecnológico ignora las complejas implicaciones de la brecha digital, una de las expresiones más crudas de la desigualdad global. Primer punto,
acceso desigual a los bienes culturales y materiales. Para una gran parte de la población mundial, hablar de plataformas online, dispositivos inteligentes o acceso ilimitado a la información es una quimera. La supuesta democratización del acceso es una falacia en un mundo donde millones de personas carecen de conectividad básica, electricidad o recursos para adquirir la tecnología necesaria. Pensemos en nuestras alumnas, en nuestros alumnos. La pedagogía disruptiva, al basar gran parte de su propuesta en estas herramientas, excluye sistemáticamente a quienes no tienen acceso a los bienes materiales y culturales necesarios para participar en este nuevo paradigma. Siguiente punto: colonialismo digital y dependencia tecnológica. La adopción acrítica de plataformas y herramientas tecnológicas, a menudo desarrolladas por corporaciones multinacionales del norte global, puede generar una dependencia tecnológica que limita la autonomía pedagógica y la soberanía digital de los sistemas educativos locales. Los datos de los estudiantes, los algoritmos que deciden qué se aprende y cómo, y las lógicas de monetización que subyacen a estas plataformas rara vez son transparentes o están al servicio de un interés público genuino. La mercantilización del aprendizaje. Muchas de las herramientas y plataformas disruptivas son productos de empresas con ánimos de lucro. Lo que importa es la platita, amiga. La educación se convierte así en un mercado y los estudiantes en clientes, o peor aún, en productos cuyos datos pueden ser monetizados. Esta lógica choca frontalmente con la visión de la educación como un derecho humano y un bien público. ¿Qué estamos formando? Sujetos libres, autónomos, con pensamiento crítico, o clientes. ¿Quién se encarga de formar los clientes? El mercado. ¿Quién se encarga de los sujetos ciudadanos? La escuela. Así debería ser al menos, pero en ocasiones la escuela confunde sus objetivos y colabora en formar clientes a favor del mercado. El currículo oculto de la flexibilidad y la empleabilidad. La formación de un sujeto neoliberal. Desde la sociología de la educación y la pedagogía crítica es crucial analizar el currículo oculto de la pedagogía disruptiva. Más allá de las habilidades explícitas que promete desarrollar, esta corriente contribuye a la formación de un tipo de sujeto funcional a las demandas del capitalismo tardío. Primer punto: la precarización del trabajo docente. Vaya, si es un tema esto. El rol del docente, transformado en facilitador o curador de contenidos, ¿les suena eso? A menudo se desvaloriza. La automatización de ciertas tareas y la creciente dependencia de plataformas externas pueden llevar a una desprofesionalización y a una precarización de las condiciones laborales de los educadores, con el consiguiente impacto en la calidad educativa. La obsesión por la empleabilidad. La pedagogía disruptiva a menudo se justifica por la necesidad de formar para los trabajos del futuro.
el futurocentrismo. Nunca vivas el presente, debe vivir para el futuro. Se encarga o pretende desarrollar habilidades del siglo XXI. También me suena eso. Si bien estas habilidades, las del siglo XXI, como podríamos pensar en la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, son habilidades importantes, la forma en que se plantean suele ser instrumental y orientada a la inserción en un mercado laboral cambiante, sin una reflexión profunda sobre las condiciones de ese mercado, las contradicciones del sistema capitalista o la necesidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. Se busca un trabajador adaptable, flexible, autodirigido, es decir, el sujeto neoliberal ideal, capaz de navegar la incertidumbre y asumir la responsabilidad individual de su éxito o fracaso sin cuestionar las estructuras que lo condicionan. Te están diciendo, sé tu propio jefe, lo que equivale a decir, sé tu propio explotador, o sé tu propio verdugo. Pero no seas un sujeto crítico, un sujeto autónomo, un sujeto que piense por sí mismo, un sujeto que cuestione el status quo, el orden social, las desigualdades en los puntos de partida. El siguiente aspecto, la desvalorización de los saberes humanísticos y artísticos. Al priorizar lo útil, lo práctico y lo tecnológico, a menudo se desatienden y desfinancian las áreas de conocimiento que, desde la perspectiva de la pedagogía crítica, son fundamentales para la formación de ciudadanos plenos. Las humanidades, las artes, la filosofía, la sociología. Estas disciplinas son cruciales para el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía, la conciencia histórica y la capacidad de cuestionar el orden social, elementos que la pedagogía disruptiva tiende a subordinar a la eficiencia y la productividad. Páseme a la siguiente diapositiva, doctor, por favor, gracias, muy amable. La disrupción como evitación del conflicto y despolitización de la transformación. La noción de disrupción implica un cambio radical y en ocasiones veloz, presentado como inevitable y sin fisuras. Sin embargo, esta visión elude las tensiones, los conflictos y las negociaciones que son inherentes a cualquier proceso de cambio social y educativo. El primer punto, la evitación del conflicto estructural. La disrupción tecnológica se presenta como una solución técnica a problemas que en realidad son de naturaleza política, social y económica. En lugar de interrogar por qué existen desigualdades en el acceso a la educación, por qué el sistema educativo es excluyente para ciertos grupos o por qué el currículo es hegemónico, la pedagogía disruptiva propone una innovación que no cuestiona las causas profundas de esos problemas. Se busca disrumpir la superficie sin alterar las estructuras de poder subyacentes. Punto 2. Falsa neutralidad tecnológica. La tecnología no es neutral. Está imbuida de valores, intereses
y lógicas de diseño que reflejan el contexto en el que fue creada. Al adoptar ciegamente tecnologías disruptivas, se corre el riesgo de importar modelos pedagógicos y visiones de mundo que no dialogan con las realidades culturales, sociales y económicas de nuestro entorno, sino que refuerzan una visión universalista, globalizante y, lo peor de todo, homogeneizante. Es la nueva etapa de la homogeneización. El tercer punto, la disolución de la acción colectiva. Al enfatizar la autonomía individual y la resolución de problemas técnicos, la pedagogía disruptiva tiende a diluir la necesidad de la acción colectiva y la movilización social para lograr una educación más justa y equitativa. El cambio se percibe como algo que ocurre de arriba hacia abajo o impulsado por la tecnología, en lugar de ser el resultado de luchas y consensos democráticos. En definitiva, la pedagogía disruptiva, si bien ofrece algunas herramientas tecnológicas interesantes y pone el acento en la necesidad de repensar la educación, no es inherentemente liberadora. Por el contrario, en sus formas más comunes y comercializadas, actúa como un potente reproductor de las lógicas neoliberales, individualistas y capitalistas. Un análisis crítico, nutrido por los aportes de la pedagogía crítica, como Freire, Giroux, Maclaren, la sociología de la educación, como Bourdieu, Bernstein, y los enfoques socioculturales, pensemos en Vygotsky y en Brunner, nos obliga a mirar más allá del brillo de la innovación tecnológica, de los espejitos tecnológicos. Nos exige preguntar ¿para quién disrumpe la educación? ¿Qué desigualdades oculta esta disrupción? ¿Qué tipo de sujeto y de sociedad se busca construir a través de la educación disruptiva? ¿A quién favorece esa supuesta disrupción? La verdadera transformación en el campo educativo no se logra con la mera incorporación de tecnología o la aplicación de modelos de negocio al aula. La escuela no es una empresa. Al menos la escuela pública no debería serlo. La verdadera transformación requiere un cambio profundo en las relaciones de poder, algo que ya ha sido dicho innumerables veces desde hace décadas. Cambio en las relaciones de poder, en las concepciones de conocimiento, en los propósitos de la educación y en el compromiso colectivo con la justicia social. Solo una pedagogía que cuestione activamente las desigualdades, que promueva el pensamiento crítico y la conciencia social y que sitúe la educación como un derecho humano y un bien común, podrá aspirar a ser verdaderamente disruptiva en el sentido de ser emancipadora, transformadora y no meramente adaptativa a los intereses de una sociedad capitalista y excluyente. La disrupción real, desde esta perspectiva, no es tecnológica, sino la que desmantela las estructuras de opresión y construye
una educación para la libertad y la equidad. Hasta aquí este pequeño capítulo de hoy. Nos despedimos para que esto no sea tan extenso. Espero que os quedéis reflexionando, pensando, carburando, como decía mi madre. Y nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.